Amar por compasión, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Jocelyn miró a su alrededor y vio a Morgan Wright hablando con el joven Helton. La presencia de este último le recordó que era sábado. Solo falta una semana para Navidad, pensó, y se preguntó cómo estarían los lirios en el invernadero del castillo. Siempre, aun en las épocas más malas, se mantenía un invernadero caliente para los lirios de Navidad, con los que se acostumbraba a decorar la pequeña iglesia de la propiedad. A Morgan Wright no se le permitiría olvidar la costumbre. Jocelyn estaba segura de ello, pero no pudo dejar de preguntarse si los lirios cultivados en el nuevo invernadero construido en el castillo serían tan gratos a los ojos de Dios como los pocos botones que solían florecer con tanto cuidado y dedicación en los viejos tiempos. Qué agradable era el diario peregrinar al invernadero para observar los lirios y discutir con el jardinero principal la posibilidad de que florecieran a tiempo. Los jinetes empezaron a tomar posiciones. Jocelyn se había alejado un poco del resto de la partida y se sobresaltó cuando escuchó la voz de Morgan Wright junto a ella. «Buenos días, señorita Comp», le dijo. «¿Qué oportunidad cree que tengamos hoy?» Ella lo miró cohibida y sus mejillas se sonrojaron. «El terreno está un poco suave», contestó. Él asintió con la cabeza y luego añadió en tono amable. «Su padre no está en muy buenas condiciones esta mañana y su caballo parece estar fuera de control. ¿Cree usted?» A Jocelyn no le gustó que se ofreciera a auxiliarlos. ¿Cómo iba a ofrecerle a Buck, precisamente a Buck, otro caballo, y tal vez sugerirle que debía marcharse a casa? Firefly estaba dando una exhibición de mal humor. No solo tenía dificultades en dominarlo, sino que maldecía de una forma que ponía en evidencia que él tampoco podía controlarse. Pero la idea de recibir ayuda de Morgan Wright era más de lo que Jocelyn podía soportar. «Creo que mi padre es capaz de cuidarse solo», repuso con frialdad, y se alejó de él deliberadamente. En marcha. Los sabuesos, una vez sueltos, corrieron colina abajo. Los jinetes trataron de tomar un buen lugar y se juntaron, como de costumbre, junto a la cerca que dividía el campo. Jocelyn sintió que el lodo que levantaban los cascos de los caballos le rozaba las mejillas. Contuvo su caballo, pensando que al llegar al límite del campo, doblarían a la izquierda por la pradera en dirección al bosque. Pero se equivocó. La larga zanja estaba llena de agua, y la zorra corrió junto al borde, atravesó el camino y, después de pasar por un jardín privado, se dirigió hacia una colina cercana. Jocelyn espoleó su caballo, ansiosa de dejar atrás a los rezagados que estaban buscando aberturas en la cerca para poder atravesarla. Al mirar hacia adelante, la escena que contempló hizo latir con más fuerza su corazón. Firefly se estaba encabritando. Era claro que Buck no podía controlarlo. Al final de la pradera había una cerca alta. Era posible brincarla, pero tendrían que caer sobre un camino de piedra húmeda. «Tiene que detenerlo», se dijo Jocelyn. Escuchó su voz que gritaba horrorizada cuando Buck, incapaz de detener su caballo, lo dejó hacer su voluntad. Subieron juntos en un magnífico y alocado salto, y después los observó caer. Jocelyn se paseaba a grandes pasos por el vestíbulo mientras esperaba que bajara el médico, preguntándose por enésima vez si no habría podido hacer o decir algo para evitar lo sucedido. «Se pondrá bien en un día o dos», se dijo, pero en el fondo de su alma no estaba tan convencida. Cuando llegó junto a Buck, el aspecto de su rostro, algo ajado, le hizo comprender por primera vez que su padre ya no era un hombre joven. Por fortuna, el doctor se encontraba allí esa mañana. Por lo general, podía escaparse para cazar los sábados. No había presenciado la caída de Buck, pero al requerirse sus servicios, se acercó a la multitud diciendo: «Me gustaría saber por qué la gente no puede detener sus caídas al final del día, en vez de al principio». Al ver que se trataba de Buck, su actitud cambió. Pero, para sorpresa de Jocelyn, no fue él quien se había hecho cargo de la situación, sino Morgan Wright. Fue Morgan quien colocó un abrigo bajo la cabeza de Buck, quien mandó a un mozo a buscar su auto, que era de mayor tamaño, para transportar al herido, y quien ayudó a mover a Buck con sumo cuidado y colocarlo en el asiento trasero. Por fortuna, Buck estaba inconsciente y no se dio cuenta de lo ocurrido. «¿Quiere que vaya con usted?», le preguntó Morgan Wright al doctor. «Mi mozo recogió el caballo. Tiene rotas las rodillas, pero él lo cuidará».
El doctor Kennedy movió la cabeza en un gesto negativo. «Nosotros nos arreglaremos», repuso. «Y gracias por el automóvil y por su ayuda». Cuando se pusieron en camino, Jocelyn recordó que ella no había pronunciado ni una sola palabra de agradecimiento. El doctor la observó. «Mira, tómate un trago de esto», le había dicho, sacando una botellita de su bolsillo. Ella se había rehusado, pero ante la insistencia del médico tomó un sorbo de licor que se le atragantó. «Así está mejor», había comentado el doctor Kennedy. «Estás tan blanca como un fantasma. ¿Lo viste caer?» «Sí. Tendrás que buscarte una enfermera». «Es necesario. Sabe bien cómo lo odiaría Buck. Hay en el hospital una que no está ocupada en este momento y podría venir aquí. Es una chica muy agradable y no será un estorbo en la casa. Tal vez solo sea por un día o dos». «Entonces, ¿no cree que esté grave?», había preguntado Jocelyn con alivio. «No lo sé. No puedo afirmarlo hasta que no lo haya examinado. Tal vez tengamos que tomarle algunas radiografías y, en ese caso, tendremos que conseguir una ambulancia para llevarlo a Wiltshire». «No puede encerrar a Buck en un hospital», había exclamado Jocelyn. «Buck no lo soportaría, se volvería loco». «Calma, calma», le dijo el médico. Conocía a Jocelyn desde que era niña, y poniéndole una mano en el hombro con un gesto de cariño, le dijo: «Tómalo con calma, jovencita, o tendré que atender a 2 pacientes». «Diablos», exclamó Jocelyn tratando de sonreír. «No me estoy poniendo histérica, aunque usted crea lo contrario». Se necesitaron 4 hombres para acostar a Buck en su cama, moviéndolo lo menor posible. El chofer de Morgan Wright fue en el automóvil al hospital en busca de la enfermera. Cuando ella llegó, el doctor Kennedy ya había descubierto que Buck no tenía ningún hueso roto, y se asomó por el barandal de la escalera para comunicárselo a Jocelyn. «Es un milagro», le dijo, y regresó a la habitación. Jocelyn continuó paseándose por el vestíbulo. No recordaba haber visto jamás a Buck enfermo en cama. «¿Qué dirá ahora que está enfermo a la mitad de la estación de casa?», se preguntó. Pero luego sonrió ante la futilidad de esa idea. Por fin escuchó al doctor Kennedy bajar por la escalera. «¿Y bien?», preguntó. «Se recuperará», respondió el médico. «Deberías ponerte de rodillas para darle gracias a Dios por haberle salvado la vida a Buck. Tiene una conmoción cerebral, por supuesto, y no sabemos todavía la gravedad de su estado. Pero no me explico cómo no se rompió un brazo o una pierna. Le he dado algo para que duerma. Regresaré en un par de horas». Pero había sido optimista antes de tiempo. Al día siguiente descubrió que la conmoción sufrida por Buck no era leve. Deliraba en un estado de continua agitación, excepto cuando estaba bajo los efectos de la morfina. A la noche siguiente, el doctor Kennedy le puso una enfermera para cuidarlo por la noche, y en la mañana le comunicó a Jocelyn que mandaría a buscar a un especialista. Jocelyn entró a ver a su padre. No podía ayudar a atenderlo, porque no sabía nada que ella pudiera hacer, que no hubieran intentado antes las enfermeras. Había mucho trabajo extra en la casa, y Jocelyn fue a la aldea para tratar de conseguir una sirvienta que pudiera ayudar en la cocina durante algunos días. Con anterioridad esto había sido fácil de lograr, pero ahora descubrió, sorprendida, que no había nadie disponible. «Todas las jóvenes que se han ido al trabajo al castillo», le informó una lavandera. «Tienen 7 criadas ahora, señorita. Imagínese, 7. Y usted, en cambio, se las arreglaba con la vieja Maggie». «¿Cómo han cambiado los tiempos?». «Así es», asintió Jocelyn con voz helada. Cuando regresó a casa, una de las enfermeras estaba esperándola para hablarle. «He mandado buscar al doctor Kennedy, señorita», le informó. «Sir Buckingham parece haberse puesto peor, y creo que debe verlo». «¿Peor?», exclamó Jocelyn. «Está muy agitado. He hecho todo lo posible por calmarlo, pero ha estado llamando a alguien toda la mañana. ¿Será usted, señorita Combe? ¿Por mí? ¿Ha estado preguntando por mí? Ha estado llamando a Helen. Me temo que no sé su nombre, señorita». «Mi nombre no es Helen», respondió Jocelyn. «Me gustaría verlo». Subió por la escalera y cuando llegó al final del pasillo que conducía al cuarto de Buck, pudo escuchar su voz. «Helen», gritaba. «Helen, te necesito. ¿En dónde estás, Helen?». Jocelyn no tuvo fuerzas para entrar en la habitación. Se volvió y corrió escalera abajo.
Mientras esperaba la llegada del médico, le parecía escuchar aún la voz de su padre, ronca y ansiosa, llamando a su madre con desesperación. El especialista llegó en la tarde. Estuvo con Buck cerca de 1 hora y, cuando bajó hacia donde Jocelyn lo esperaba con el té, le dijo: «Me temo que la cabeza de su padre está peor de lo que el doctor Kennedy había anticipado, señorita Comp. Tendremos que tomarle unas radiografías. Como no quiero moverlo, telefonearé a Londres esta noche para que manden uno de los nuevos equipos portátiles, con un operador experimentado. Mientras tanto, le enviaré otra enfermera. Está más familiarizada con este tipo de casos. La enfermera de la noche puede quedarse». «¿Está tan mal?», preguntó Jocelyn. «Quiero decir...» «No puedo darle una opinión definitiva hasta que no haya visto los resultados de la radiografía», contestó el especialista. «Pero no se preocupe, esperemos que no sea nada grave». «Qué palabras tan fáciles», pensó Jocelyn resentida mientras despedía al doctor Kennedy, quien la tomó del brazo. «Escucha, Jocelyn», le dijo, «quiero que me oigas con paciencia porque quiero hablarte de tu madre». «¿Quiere decir», contestó Jocelyn, «que quiere que envíe a buscarla?» «Si quiere venir. ¿Tienes alguna idea de dónde se encuentra?» «No», exclamó Jocelyn al punto. «No es cierto», añadió después de un momento. «Durante el verano leí en el periódico acerca de una casa que había comprado en Londres. La describía con muchos detalles y todo parecía muy lujoso. Sabía que heredó mucho dinero cuando murió su padre. Sí, eso oí decir. La tía Margarita me lo dijo. Vino especialmente para contárselo a Buck. Si él y mi madre no se hubieran peleado, ese dinero hubiera sido de gran utilidad. La escena con mi tía fue muy desagradable y fue causa de que dejaran de hablarse cuando Buck vendió el castillo». «La señora O'Brien tiene un carácter difícil», observó el doctor Kennedy. «Me alegro que ya no venga más aquí», repuso Jocelyn. «Siempre se las arregla para incomodar a Buck. Nunca lo he visto tan furioso como ese día. Renegaba de ella y de todo el mundo. Pero ahora quiere usted que mi madre regrese, ¿por qué?». Jocelyn se contuvo porque no podía pronunciar las palabras. «No», se apresuró a decir el doctor Kennedy. «No es que Buck vaya a morir. Sé que tienes miedo de decirlo, pero no se trata de eso. Cuando un enfermo delira y llama a alguien, lo único que lo calma y le da paz es tener a esa persona a su lado. Ha estado llamando a tu madre, Jocelyn, porque todavía la ama». «No puede ser», exclamó Jocelyn enfadada, «después de la forma en que ella se portó, abandonándolo de esa manera». «Querida», dijo el doctor Kennedy en tono bondadoso, «eras muy joven entonces. ¿Crees que eres capaz de juzgar y distinguir el mal del bien? No tenía derecho a abandonarlo. Usted no lo ha visto, como yo, entrar noche tras noche a la biblioteca del castillo y quedarse contemplando su retrato». Jocelyn se llevó una mano al rostro, tratando de borrar ese recuerdo. «Recuerda que colgaba sobre la chimenea. Cuando nos deshicimos de todo lo nuestro, no quiso venderlo. Ahora está en su vestidor y odio entrar allí para no tener que verlo». «Jocelyn, creo que está siendo injusta», observó el doctor Kennedy. «Cuando seas tan vieja como yo, comprenderás que los hombres y las mujeres somos unas criaturas muy curiosas y que el amor muchas veces nos hace ser crueles. Ella fue la que escogió, lo abandonó cuando quiso y Fleur se fue con ella. No quiero aquí a ninguna de las dos. Yo me quedé con Buck y él me pertenece. No deseo que regresen. Querida, tienes que pensar en tu padre. Su estado no es grave, pero es serio, muy serio para un hombre de su edad. Las enfermedades del cerebro son engañosas y no debe jugarse con ellas». Jocelyn palideció. «¿Quiere decir que puede volverse loco?», preguntó. «Buck loco. Eso es imposible». «Nada es imposible», repuso el doctor Kennedy. «Espero equivocarme, pero quiero tomar todas las precauciones y hacer lo que sea mejor para él». «Está bien», consintió Jocelyn. «Buscaré a Helen». «Así me gusta. Y no te amargues. Helen no es la persona que te imaginas». Ella le volvió la espalda, dirigiéndose a la chimenea para atizar el fuego. El doctor titubeó un momento, como si quisiera añadir algo más. Pero luego salió presuroso de la habitación, cerrando la puerta tras él. Al quedarse sola, Jocelyn se quedó con la mirada fija en el vacío.
en actitud desafiante. De pronto, abrió la puerta y salió al vestíbulo. En ese instante, escuchó el ruido del automóvil del doctor que se alejaba. Subió por la escalera. Todo estaba tranquilo y se movió sin hacer ruido. Abrió la puerta del cuarto de Book. Estaba a oscuras, excepto por el reflejo de las llamas en la chimenea. Él estaba tendido en la cama, con los ojos cerrados. Jocelyn cerró la puerta y se movió en silencio hasta llegar a la cama. Estuvo un rato contemplando a Book. Un brazo le colgaba fuera de las sábanas, y a ella le pareció que estaba muy pálido y delgado. Solo habían pasado 3 días desde el accidente. Tenía las mejillas hundidas y profundas ojeras rodeaban sus ojos. Respiraba con tranquilidad, y cuando un trozo de carbón azotó la chimenea, se movió y abrió los ojos. Jocelyn se inclinó hacia él, esperando que la reconociera. La luz del fuego iluminaba el rostro de Jocelyn, y él la miró a los ojos durante unos minutos. De pronto, sus labios se movieron. «Helen», exclamó. «Te necesito, Helen». Helen viajaba a toda velocidad a través de la oscuridad de la noche, contemplando el camino con creciente aprensión. La última hora y media había sido tan apresurada que solo ahora pudo pensar en sí misma y comprobar que estaba temblando. En el caos de sus pensamientos solo una cosa tenía importancia: volvería a ver a Book. La voz de Jocelyn, fría y desapasionada, le había informado de los hechos. Book había sufrido un accidente. Preguntaba por ella y los doctores consideraban necesario que estuviera a su lado lo más pronto posible. Sin saber cómo, Helen le había contestado a Jocelyn con una tranquilidad que estaba muy lejos de sentir. «Estaré allí lo más pronto posible. Iré en el auto y me imagino que me tomará entre 2 horas y media y 3 llegar hasta allá». La conversación se interrumpió y el saludo que debieron cambiar, madre e hija después de tantos años, no se produjo. Mientras guardaba a toda prisa alguna ropa en una maleta, ordenaba el auto y se envolvía en pieles y mantas, preparándose para el largo viaje. Helen no pensaba en su hija, sino en el hombre que había sido su esposo y que aún lo era ante los ojos de Dios. «Book», murmuró en la oscuridad. Al pronunciar su nombre se llevó las manos a sus enrojecidas mejillas. No podía ignorar la tumultuosa emoción que la dominaba y comprendía, ahora que el despreocupado comentario de Fleur era cierto. Amaba a Book. Siempre lo había amado y nunca había existido nadie más para ella. Después de todos los años transcurridos, pudo recordar su pasión y su desesperanza, así como la última y definitiva discusión, y reconoció que ella había tenido tanta culpa como él. Tal vez debía haberlo apoyado, negándose a aceptar la evidencia contra él, al menos públicamente. Pero entonces se había sentido avergonzada y humillada y ahora podía reconocerlo, desesperadamente celosa. Desde el momento en que contrajo matrimonio se había sentido celosa. Era inevitable con Book. Ella lo había amado con tanto desinterés que, cuando por último lo abandonó, le tomó años comprender que el paso que había dado era irrevocable. Pero no dejaba de comprender que el último y humillante episodio no había sido más que una parte de muchos, que, añadidos uno con otro, habían alimentado su resentimiento y hecho nacer en ella un perverso deseo de venganza que al final había destruido todo su control. Si solo hubiera podido darle un hijo. Se había hecho esta observación tan a menudo que, ahora que la repetía, se preguntaba si esas palabras habían perdido su significado y no la lastimaban tanto como antes. Nunca, desde el momento del nacimiento de Jocelyn, le había dicho estas palabras a Book. No había necesidad de comentar algo tan terrible que había sacudido las bases de su matrimonio. Mientras recobraba la salud lentamente, Book fue muy amable con ella. Pero como lo conocía muy bien, comprendía que se sentía resentido por Jocelyn, y aunque nunca se lo expresara, sabía que se aferraba a ella como un niño en busca de consuelo. Helen tenía ascendencia inglesa y cuando era niña, todos sus cuentos de hadas y todos sus sueños ocurrían en Inglaterra. Cuando vino a pasarse una temporada en Inglaterra y conoció a Book, le pareció que cuanto había soñado se convertía en realidad. Era el hombre ideal, el héroe de las novelas que había leído, su amante secreto, el príncipe encantado que la esperaba en su imaginación. El castillo le había parecido entonces
no la gran boca hambrienta que nunca podían saciar, sino el escenario perfecto para Book, y aunque era una joven americana que confiaba en sí misma, se sentía extrañamente humilde y temerosa de convertirse en su esposa. Se casaron en la pequeña iglesia que se encontraba en el parque y caminaron sobre pétalos de rosa cuando regresaron al castillo. Despertó de su sueño cuando Fleur nació y advirtió la amarga decepción de su esposo. No podía recordar cuándo había empezado a sentirse sola. Tal vez fue durante su luna de miel, cuando él admiró sin reservas a las chicas del coro en algún teatro al que asistieron, o tal vez en Montecarlo, a la siguiente primavera, al encontrar a Book riendo alegremente mientras compartía sus ganancias con las mujeres más atractivas del salón. No significa nada, se decía, y trataba de creer que era verdad. Pero su mente no era más fuerte que su corazón. Su ansia por él era intensa y vital. Deseaba poseerlo en su totalidad. Solo mucho después, cuando se encontró sola y lejos de él, comprendió que nadie podría poseerlo por completo. Volvió a su mente con nitidez aquella escena en la biblioteca, cuando él le había confiado el problema en que se encontraba. Se recordaba a sí misma como una actriz en un escenario, vestida de blanco y con los brazos llenos con las rosas que acababa de cortar en el jardín. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.